Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Hoy vengo a hablaros de uno de los momentos más trascendentes de los últimos años. Un momento que es posible que ya se esté sintiendo a un nivel interno, como si algo se acercase, ¿no? Como que algo se avecina pero no sabemos qué. Pues bien, aquí estoy yo para explicaros qué significa este evento. Hablamos ni más ni menos que de la conjunción del Sol con Plutón en plena transición hacia Acuario. Plutón es un planeta cuya órbita tarda 250 años en dar la vuelta al zodíaco. Esto significa que se tira alrededor de unos 20 años por signo. Durante estos 20 años, Plutón genera tremendas transformaciones a nivel colectivo y a nivel personal. Y si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, podemos ver que se divide en ciertas eras. Estas eras son marcadas principalmente por Plutón y por su estadio en los distintos signos del zodíaco, donde podemos ver que cada vez que Plutón hace un cambio de signo, hay un cambio de dinámica. Es como que la sociedad va en una dirección o va en otra en función de dónde se encuentra Plutón. Pero alrededor de esos 20 años por signo, o aproximadamente 20 años, dado que tiene una órbita irregular, existen momentos más importantes que otros. A nivel personal, los momentos más importantes probablemente sea cuando Plutón hace un aspecto con algún planeta de nuestra carta o cuando Plutón entra en la cúspide de una casa distinta. Y ahí, si vosotros sabéis de vuestra carta, es algo súper exacto. Es decir, que el hecho de que Plutón entre en una casa es como que suceden eventos que marcan mucho dinámicas enteras de nuestras vidas, ¿no? Eventos, etapas, digamos que marca muchísimo, ¿no? Luego hablamos de aspectos con planetas en nuestra carta. Pero a nivel sociedad, a nivel colectivo, los momentos donde Plutón cambia más es cuando entra en un signo o cuando sale de otro y cuando pasan los planetas en tránsito por encima de Plutón. Estos planetas, cuando pasan por encima, son transformados por su potencia. Y podemos decirlo así que Plutón afecta desde el signo en el que se encuentra a cada planeta. Pero ¿qué pasa cuando es el Sol el que hace conjunción? Tened en cuenta que el Sol da la vuelta cada año. Entonces, cada año el Sol hace conjunción con Plutón. Pues el Sol, cuando hace conjunción con Plutón, digamos que hay un foco en nuestra consciencia, que es el Sol, que ilumina esa parte que es Plutón, ¿no? Plutón, por decirlo así, es el que remueve los cimientos, el que remueve lo más profundo. Y a veces que Plutón nos genera transformaciones, pero estas transformaciones no siempre son fáciles de ver. Por tanto, cuando el Sol aparece e ilumina ese Plutón, es cuando nosotros podemos ver cara a cara qué es lo que estamos trabajando. Y pues teniendo en cuenta que la energía de Plutón a veces es ciertamente sibilina, como digo, difícil de ver, pues el paso del Sol por encima de Plutón muchas veces lo que genera es revelación de grandes secretos, revelación de grandes temáticas, de grandes aprendizajes, revelación de situaciones que nos han estado afectando. Pero claro, no todas las conjunciones del Sol con Plutón son tan importantes como la que tenemos ahora, el día 20. ¿Y por qué es esto? Pues es muy sencillo, y es que las más importantes de todas son la primera vez que el Sol hace conjunción con Plutón en un signo, y la última, porque de alguna forma, al igual que pasa con las lunas nuevas, que son conjunciones del Sol con la Luna que marcan pues inicios nuevos, ¿no? En este caso, cuando el Sol ilumina a Plutón en un nuevo signo, es algo así como que desvela esa dinámica, ¿no? Y cuando lo hace la última vez, es como que cierra un capítulo, ¿no? Por ejemplo, ahora va a hacer el Sol conjunción con Plutón en Capricornio, además en el grado analético, grado de maestría. Esto significa que nos va a mostrar una dinámica en Capricornio que llevamos trabajando desde 2008, que entró Plutón en Capricornio, es decir, 16 años, pero no va a volver a ver esa conjunción en 250 años. Por lo tanto, es como el último vistazo, es como el cierre de un capítulo que llevamos trabajando durante mucho tiempo y que además, estando en Capricornio, tiene una energía un tanto particular. Y además, sucede algo muy curioso, y es que el Sol conecta con Plutón en los últimos grados de Capricornio, marcando la última conjunción en Capricornio, y los dos entran de la mano a el signo de Acuario, lo cual es muy significativo, además de ser muy poco habitual. Es algo así como que el Sol va a iluminar o que vamos a ver un gran cambio social. Vamos a ver el cambio de una vieja era a una nueva era. Y es algo así como que todo esto se va a ver, es decir, se va a poder percibir.
¿no? Muchas veces, o la gran mayoría de veces, la última conjunción del Sol con Plutón, en el signo del que sale, sucede en un momento y luego, pues quizás el año siguiente, pues sucede en el siguiente, ¿no? Entonces, quizá el cambio sigue estando, pero no es tan evidente, no es tan notorio. Estamos hablando como que el cambio va a ser bajo un foco. Tened en cuenta una cosa. Plutón entró el año pasado, no es la primera vez que entra en Acuario. Entró el año pasado, lo que pasa es que Plutón, pues como el resto de planetas, retrograda, ¿no? Y en todos los signos, o en la gran mayoría de los signos, pues entra una vez, sale y luego vuelve a entrar. Recordad, 20 años por signo. Esto significa es muy lento. Y en este caso va a hacer entrada y salida 3 veces. Pero daros cuenta, el Plutón que entró en Acuario el año pasado era un Plutón capricorniano. Y ahora, al estar el Sol en conjunción con Plutón en la entrada a Acuario, el Plutón que entra ya se convierte en acuariano, ya se vuelve acuariano. Digámoslo así, como que el Sol inaugura esta nueva era. Y sí, más adelante, más o menos por octubre, Plutón volverá, unos días a los últimos grados de Capricornio, pero ese Plutón que vuelva ya es un Plutón acuariano. La era Acuario ya da inicio. Y aunque vuelva durante poco tiempo a Capricornio, ya no se dará ninguna conjunción del Sol con Plutón hasta dentro de 250 años. Bueno, del Sol y de ningún planeta más. Entonces, antes de entrar en qué significa la entrada de Plutón en Acuario, me gustaría explicaros un poquito qué significa la última conjunción del Sol en Capricornio con Plutón. Y es que eso es lo que estamos sintiendo, o sea, es algo que se siente, es algo que se percibe. Algunos posiblemente estéis un poquito nerviosos, un poquito removidos otros. Cada uno lo va a vivir a su manera, ¿no? Porque cada uno tiene a Capricornio y Acuario en una casa distinta y cada uno tiene unos planetas u otros ahí ubicados o hace aspecto con unos u otros planetas, ¿no? Cada uno lo va a vivir a su manera, pero sin embargo para todo el mundo es como que algo se percibe, ¿no? No hace falta que sea a nivel consciente. Desde dentro es como si sentimos que algo está por suceder o tenemos ganas de que algo suceda. Es casi como si estuviéramos esperando que suceda. Y es precisamente estos momentos los que van a revelar todo eso. Pero claro, antes de entrar a lo nuevo, vemos lo viejo. Entonces, la última iluminación del Sol a Plutón en Capricornio, ¿qué significa? Pues muy probablemente se revelen ciertas verdades que estaban ocultas sobre situaciones que han sufrido transformaciones profundas durante todo este tiempo. Y además hablamos de Capricornio, de nuestra estructura. Podemos ver cómo a nivel sociedad, la estructura de la sociedad ha estado cambiando, ¿no? Muchas veces se ha escuchado hablar, ¿no?, esto de la nueva normalidad, ¿no?, y de cambios, patrones de conducta en nuestra sociedad, ¿no? Digamos que durante todos estos años ha habido un cambio brutal, ¿no? Y ese cambio nos ha afectado. Es decir, no ha sido sencillo. Y esto hablamos a nivel sociedad. Pero a nivel individual, cada uno en la casa, como digo, donde tenga Capricornio, hemos vivido cambios. Yo, por ejemplo, tengo la casa 7 y creo que fue en 2020. En 2020, para junio de 2020, entró la cúspide. Y ya puedo decir yo que si vosotros miráis cuándo entran las cúspides de vuestras casas, ese Plutón, se nota la diferencia, porque suceden eventos en nuestras vidas que nos cambian profundamente. Aparecen personas, situaciones nuevas, cosas que no son habituales, ¿no? ¿Por qué? Porque Plutón genera una gran intensidad allá donde aparece. Genera una gran intensidad y esa intensidad lo que hace es transformar nuestro mundo. Nos da una nueva perspectiva, una nueva dinámica. Y esto no siempre es sencillo de vivir. Por lo tanto, la última iluminación del Sol a Plutón en los últimos grados de Capricornio, además, grados analéticos, ¿vale? Plutón lleva tiempo en los grados analéticos, pero ahora Sol ilumina a Plutón en los grados analéticos, en los últimos grados de Capricornio. Hablamos de maestría. Lo que significa que todo el trabajo que llevamos en Capricornio, todo el trabajo que llevamos en esa zona, en ese cambio de estructura, ese cambio de dinámica, cambio de los mismos cimientos de cómo nos movemos, cómo nos formamos, cómo nos desarrollamos como sociedad, como individuos, va a recibir como un foco que va a iluminar situaciones que nos han estado transformando durante todo este tiempo. Y esto significa, pues, que vamos a ver o vamos a tener la oportunidad de ver cara a cara todo eso. O de quizás descubrir cosas que se mantenían ocultas, ¿no? Cuidado, porque es que el Sol, como digo, va a acompañar a Plutón en la entrada a Acuario. ¿Esto qué significa? Que al entrar a Acuario, Plutón
adquiere la dinámica acuariana. Y esa dinámica que veíamos iluminada por el Sol va a generar un cambio además radical. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de estos momentos? Pues es muy sencillo. Podemos esperar que algo que nos ha estado afectando en el área donde tengamos a Capricornio, y hago un inciso, he dejado en Instagram una publicación donde os explico vuestra estructura ideal, es decir, vuestro Capricornio por ascendente o en la casa en lo que lo tengáis. Os recomiendo que la vayáis a ver. Y por cierto, si queréis, ya que estáis, podéis seguirme en Instagram porque iré publicando contenido como este. Y ese es el área donde vamos a ver un cambio rotundo de dinámica. No solamente porque cerramos el ciclo de transformación de esa estructura, ¿vale? El ciclo de Plutón en Capricornio, sino porque además, al entrar en Acuario, Plutón hace, 1, cambio de elemento y 2, cambio de regentes. Y esto es importante, os voy a explicar qué significa todo esto. Por un lado, cambio de regentes. El regente de Capricornio es Saturno. Saturno hemos hablado mucho, de hecho tenéis vídeos en el canal sobre qué significa Saturno, sobre cómo es el gran arquitecto de esa gran estructura que es Capricornio y sobre lo importante que es en nuestras vidas. Pero es curioso porque Acuario también tiene a Saturno como regente. Sin embargo, el Saturno de Acuario no es el mismo Saturno. Es un Saturno que va acompañado de Urano. ¿Qué significa esto? Significa algo que ya hemos hablado mucho y además con Saturno estando en Piscis cobra un sentido especial. Significa que la estructura que estamos creando a partir de ahora es una estructura genuina. También significa que todas las rigideces, todas las limitaciones, todo lo que nos estaba haciendo sentir atados, oprimidos, sometidos o atrapados en una situación que se hacía pesada, Urano va a venir y va a hacer pam, 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 y lo va a romper. Va a romper todo eso que no sea genuino. ¿Vale? Ahora entraremos cómo lo podemos percibir, qué va a suponer, pero importante todo esto. Además de esto, el cambio de elemento. Pasamos de un Plutón en elemento tierra, es decir, un Plutón lento, pesado, que sí, que digamos que la transformación en la Tierra cuesta y se siente pesada, ¿no? Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, como que, y más esto siempre os digo, ¿no? ¿Cómo vivís cada uno el elemento tierra, ¿no? Pues por ejemplo, sois una persona de mucho fuego, estos últimos 15-16 años, desde 2008, pueden haber sido pesados, muy pesados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el fuego es el antagonista de la tierra, ¿no? O si tenéis mucho aire en carta, ¿no? Ciertamente, para todo el mundo, un Plutón en tierra, en este caso Capricornio, se puede sentir lento, ¿no? Porque además Plutón es lento de por sí, me lo pones en tierra, vaya, vámonos, se hacen los 15 años más largos de la historia. Entonces, nos vamos a un signo de aire. ¿Qué es el aire? Es un signo rápido, de movimiento. Y además, no cualquier aire. Hablamos de Acuario. Como digo, cuyo regente, además de Saturno, es Urano. ¿Y esto qué significa? Significan cambios de alta velocidad, significan cosas inesperadas, significa una revolución, significa algo diferente, una realidad diferente, algo que no esperábamos, algo que nuevo, por decirlo así, ¿no? Nuevo y genuino. Es como que de golpe Plutón se va a volver creativo a la hora de generar cambios, ¿no? Y todas esas dinámicas, todos esos patrones que hemos ido arrastrando con Plutón en Capricornio, de golpe va a venir Urano y va a decir, dinamismo, ¿no? Dinamismo, ¿no? ¿Qué va a suceder? No lo sé. Cada uno lo va a vivir a su manera. Y de hecho, hablaremos de qué es Plutón en Acuario y hablaremos porque ya hay muchas cosas que se están viendo y bueno, es que es tan sencillo como mirar cuándo fue la última vez que Plutón estuvo en Acuario y qué sucedió en nuestra sociedad. Y es bastante evidente. Se vienen cambios. Se vienen cambios a nivel social, se vienen cambios a nivel tecnológico, se vienen cambios que van a transformar completamente nuestras conciencias. Pero tened en cuenta, Plutón va a estar en Acuario 20 años, hasta el 2044. Y durante estos 20 años vamos a estar viviendo los mayores cambios que hemos visto a nivel social, a nivel humanidad. Es decir, van a suceder cosas que hacía mucho tiempo que no sucedían. Vamos a ver cosas que son muy nuevas, donde primeramente Urano lo que va a hacer va a ser romper todo lo que nos está frenando, romper todo lo que nos está limitando. Es decir, hablamos de romper grilletes. O sea, Plutón, intensidad, en Capricornio, puede haber hecho
que todos esos grilletes de los que ahora vamos a hablar, que se rompen, se han sentido como más prietos, ¿no? Como si hubiera una parte dentro de nosotros que se ha sentido como presa, ¿no? Como que nos ha generado unas ganas de salir de una situación, de un lugar, de llegar a algún... Y no hace falta que sepamos dónde. No hace falta que sepamos dónde. Pero es como si dentro de nosotros, ya me diréis vosotros si queréis, dejármelo en los comentarios, ¿no? Hay una parte de nosotros que quiere volar. No quizás literalmente, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Volar, es decir, salir de una situación que se siente pesada, es decir, como si hubiéramos tenido una gran mochila en nuestras espaldas, ¿no? Y como si cada paso hubiera sido como un esfuerzo muy grande. Pues ahora, Urano lo que va a hacer es ir quitando piedras de esa mochila, hasta que llega un momento en que nos sintamos lo suficientemente ligeros para ser exactamente quienes realmente somos, para que esa parte de nosotros que se ha podido sentir oprimida vuele libre y se muestre al mundo y entregue al mundo eso tan genial que lleva dentro. Pero claro, todo esto es un proceso, es decir, no es como que Plutón entra en Acuario y ya de todos libres. No, es un proceso de 20 años, ¿no? En el que poco a poco vamos a ir viendo cambios, ¿no? ¿Quiénes van a vivir más cambios? Pues realmente todo el mundo. Pero aquellos que tengan planetas que hagan aspecto con ese Plutón, siendo los más importantes quizás en este caso, obviamente, Acuario, Libra y Géminis, por tener un aspecto blando, pero luego también por otro lado, Leo, Tauro y Escorpio, ¿no? Porque hace un aspecto, es decir, hace oposición y hace cuadratura. Entonces, todos estos signos, es decir, incluso si tenéis el ascendente allí, o tenéis la luna, o tenéis cualquier planeta, obviamente, pues por orden de importancia, los más importantes serían el Sol, la luna y el ascendente. Pero si tenemos cualquier planeta ahí, esto supone grandes cambios. Grandes cambios. Grandes cambios que se van a suponer una gran liberación de energía, ¿no? Una gran liberación de energía que posiblemente se ha visto estancada en los últimos años. Pero claro, ¿qué pasa con todo esto? Por un lado, tenemos nuestras resistencias. Entonces, nuestras resistencias pueden hacer que quizás intentemos resistirnos a ciertos cambios, porque claro, de estar en un proceso lento de transformación a ahora que vamos a entrar en Acuario, cuyo regente, Urano, va a despertar el día 27, es decir, y en pleno periodo de manifestación, con esa luna llena en Leo, hablaremos de todo esto más adelante. Pero claro, ¿qué puede suponer todo esto? Que de ir muy lentos a que se acelere todo. Y claro, podemos tener muchas ganas de cambios, podemos tener muchas ganas de salir de ciertas situaciones, pero claro, cuando se empieza a acelerar todo, igual nos da un cierto vértigo, ¿no? Es decir, cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras resistencias pueden hacer que si todavía hay patrones a los que nos hemos aferrado o patrones ciertamente rígidos, pues quizás nos aferremos a que esos patrones cambien, ¿no? Entonces, si nosotros nos resistimos a esos cambios que vienen de la mano de Urano, que ya os digo, son inevitables, pues es posible que podamos ralentizar el proceso. Otra cosa que puede suceder es que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Es un poquito cuestión de equilibrio. Si yo he estado reprimido mucho tiempo en una parte de mi vida y de golpe se abren las puertas de la jaula, por decirlo así, y el pájaro queda libre, es posible que el pájaro, un pájaro normal, pues igual se está en su ramita cantando, pero un pájaro que está enjaulado se pone a volar y tira millas. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo me he reprimido durante mucho tiempo en cierto tipo de energía en mi vida, me voy al otro extremo. Y pase del sometido al libertario, ¿no? Al tener mucho límite a no tener ningún tipo de límite. No voy a entrar en detalles, pero cada uno sabrá a qué me estoy refiriendo. Depende de donde tengáis Acuario en vuestra vida, ¿no? Entonces, ¿es malo esto? No es malo. Al final, esto es muy sencillo, o sea, es una cuestión de equilibrio, como digo. O sea, si tú tiras un péndulo en la parte más alta de uno de los extremos, cuando tú lo sueltas, digamos que hay un límite, hay una barrera, una rigidez que pues era quizás un patrón de Capricornio, ¿no? Que con Urano, pues se va a romper. Cuando tú quitas la barrera, el péndulo, ¡pum!, se va al otro lado, hasta que finalmente llega al equilibrio. Entonces, aquí la gracia es permitir que suceda lo que tenga que suceder. Y claro, al final es como, ¿qué puede suceder, no? Pues, ¿por qué nos hemos estado reprimiendo? Esto ya es cada uno, ¿no? Tiene sus propios aprendizajes. Pero, claro, igual no nos hemos permitido ser de una cierta manera
por guardar unas formas, porque no estaba permitido. Y ahora de golpe, pues nos permitimos hacerlo y nos vamos al extremo de la excentricidad, con el miedo que eso puede suponer. Esto cada uno lo va a vivir a su manera. Pero al final, es como que Urano no se carga nada que no tenga que cargarse. Urano es la supraconsciencia, es la octava superior de Mercurio. Mercurio es nuestra forma de pensar, Urano es el genio interior. Pero claro, un genio no comprendido es lo que conocemos como un loco. Entonces, claro, aquí la cuestión es caminar el camino de la autenticidad. ¿Y cuál es el camino de la autenticidad? Lo auténtico es lo que nos hace únicos. Y de la mano de Urano, y con Plutón allí en Acuario, Plutón, ya sabéis, es un volcán. Es decir, Plutón va a potenciar esas partes que nos hacen únicos. Y claro, ¿esto qué puede suponer? Pues puede suponer que nos dé mucho miedo al principio, ¿no? Que esas partes que nosotros, por no entenderlas, consideramos que son locuras nuestras y, me quiero alejar de todo esto. Pero al final, Urano nos muestra un camino, el camino de la autenticidad, como digo. Y aquí es importante saber hacer un uso inteligente de nuestra propia energía y de la energía de Plutón, que estando en Acuario o que va a entrar en Acuario, que os digo, estará 20 años, hay tiempo. Y poco a poco irán habiendo cambios. No significa que tengan que ser de la noche a la mañana, ¿no? Poco a poco, cada uno a nuestro ritmo. Pero, ¿cuál sería un uso inteligente de la energía de Plutón en Acuario? Pues claro, si nosotros bloqueamos esa potenciación de lo que nos hace únicos, donde detrás de todo eso que nos da tanto miedo están nuestros grandes talentos, talentos únicos que solamente nosotros poseemos, ¿no? Pero claro, está detrás eso, ¿no? Primero es la locura, lo que me hace distinto, ¿no? Es que no quiero ser así porque me rechazan, porque no está bien visto, porque me van a mirar mal, ¿no? ¿Quién se atreve a hacer realmente el 100% de lo que les nace del corazón? Ni el que se esfuerza en ello. Ya os digo, es difícil, no es... Es decir, aquí el que diga, no, yo soy 100% auténtico, cuidado, cuidado. Porque yo que me esfuerzo en serlo al 100%, me cuesta. Hay miedos, hay límites, hay... Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí lo importante no es ser 100% auténticos. De eso ya se va a encargar de ayudarnos Plutón en Acuario. Aquí lo que se trata es de estar dispuestos, de permitírnoslo, de atrevernos, de adentrarnos en esa parte auténtica. Si nosotros nos adentramos, la energía de Plutón nos va a ayudar a que esa parte nazca con mucha fuerza, ¿vale? Pero esa misma energía, si en lugar de yo permitirlo, lo bloqueo, lo que va a hacer, ¿qué va a ser? Recordad, el volcán. Yo voy a intentar tapar un volcán con las manos y voy a intentar tapar esa parte que puede resultar ciertamente excéntrica, o puedo yo calificarla de excéntrica y ver cómo el volcán empieza a petar por todos lados y yo no sé por dónde taparlo y me quemo. Entonces, sin presiones. Cada uno que use la energía como considere. ¿Nos da miedo? Yo también tengo muchos miedos y, bueno, me intento enfrentar a muchos de ellos, pero hay veces que no lo consigo, aun intentándolo. Es decir, es un proceso, ¿no? Y al final es como de, vale, 20 años por delante y ahora vamos a ver claramente con ese sol. Se va a iluminar ciertas partes, ¿no? Ciertos cambios, ya os digo, no solo a nivel personal, también a nivel social. Posible que veamos noticias, ¿no? Secretos que se revelan, de situaciones que cambian, de rebelión, revolución o de cambios a nivel tecnológico. Ya os digo, hablaremos de Plutón en Acuario más adelante. Pero esto es importante. Ahora que entramos con Plutón en Acuario, permitirnos caminar el camino del auténtico. Un camino que con Plutón allí va a ser inevitable. Por tanto, si nosotros nos atrevemos a caminar el camino de lo inevitable, es cuando vamos a ver que todas esas cadenas, que igual ni sabíamos que estaban ahí, se van a ir rompiendo. Y cuando se vayan a ir rompiendo esas cadenas, cuando vayamos soltando peso, vamos a ver cómo cuando seamos más ligeros, es mucho más sencillo. Cuando nos vamos enfrentando a ciertos miedos, que además Urano y todos los cambios que están por venir con Plutón en Acuario nos van a empujar. Se nos va a empujar. Primeramente, se nos va a empujar porque, en el fondo, aunque nosotros tengamos mucho miedo, hay una parte de nosotros que desea alcanzar eso. ¿Qué es eso? Pues, si eso es conectar con nuestra parte auténtica, es ser todo lo nosotros que podemos llegar a ser, es conectar con esa parte más elevada, manifestarla aquí. Esos genios que todos llevamos dentro. Hablamos de plenitud, hablamos de algo muy bonito. Además, Acuario, a nivel social, es decir, no es solo yo conectar con lo mío, sino
Conectar con lo mío y compartirlo con el resto del mundo. Y no vale decir esto de yo soy muy auténtico, pero cuando estoy encerrado en casa, no. No. Plutón aquí nos va a empujar a salir fuera de nuestra cueva, nos va a empujar a ser auténticos fuera y mostrar todo eso que venimos a mostrar realmente. Pero bueno, como digo, tranquilidad. Entonces, habla también de coherencia, ¿no? Coherencia, ya os digo, ahora Saturno en Piscis, ¿no? Nos habla de esa coherencia emocional, ¿no? Y cómo todo lo que nos llama por un motivo concreto. Es decir, todo lo que nos llama porque nos resuena. ¿Qué es la resonancia? Algo en mí es igual a lo que yo estoy viendo, hay una resonancia porque vibro con eso. Eso vibra, yo vibro y nos atraemos, nos sentimos atraídos. Por tanto, lo que me atrae, hay algo en mí en eso que me atrae. Y claro, ¿de qué estoy hablando cuando hablamos de un Plutón en Acuario? Pues hablamos de cosas que nos atraen, pero no nos permitimos alcanzarlas. Porque está mal visto, porque X, Y, Z, me da igual. Pero todo eso, de alguna forma, es si X me llama, escucho su llamado. ¿Por qué me está llamando? Descubro qué es lo que de mí resuena con aquello que me atrae. Sea una persona, una situación, un hábito, me da igual, lo que sea. Y al permitirme esa resonancia, no significa que te tires de cabeza o aquello, no hace falta. Pero pregúntate qué es lo que me atrae de todo esto. Y al hacerlo, al permitírtelo, al atreverte a aceptar que eso te atrae, te estás descubriendo a ti mismo o a ti misma. Estás descubriendo una parte de ti que estás reprimiendo. Porque no te permites ir en esa dirección, pero te resuena. Es decir, estás bloqueando una parte de ti que estás rechazando. Entonces, aquí, Urano lo que nos puede permitir es, ¿por qué? Porque ¿por qué estoy rechazando esa parte de mí? ¿No? Pues Urano cambia esa parte, ¿no? de la mente, por decirlo así. ¿Por qué yo lo estoy rechazando? Porque tengo quizás una idea equivocada de todo esto. Entonces Urano utiliza su creatividad para dar salida a esa energía de otra manera. Entonces aquí la cuestión es coger todo eso que nosotros consideramos como negativo o consideramos como que no está bien visto y utilizar la energía acuariana para, con esa creatividad, darle una salida, ¿no? Y transformar todo aquello que nosotros estamos rechazando porque pues, la idea que tenemos sobre ello no resulta positiva para nosotros, dar la vuelta y dar una salida creativa que nos permita utilizar esa energía y enfocarla en algo que sí nos resulte útil, que sí nos resulte. Y os puedo decir que siempre hay una salida para todo esto. Por ejemplo, cuando era pequeño, pues mi nivel de exigencia hacía que siempre me esforzase a un nivel pues, demasiado, por decirlo así, y pues siempre acababa destacando en lo que hiciese, ¿no? Por ejemplo, yo hice taekwondo cuando era pequeño, pues el profesor el primer día, siendo cinturón blanco, ya decía, tenéis que ser todos como él, ¿no? Pues claro, ¿qué hacían mis compañeros? Pues yo recibía. Entonces, todo esto, para mí, que ahora quizás puede verse como algo positivo, pues a lo largo de mi vida son cosas que yo bloqueé. Porque me daba cuenta que si destacaba por encima de los demás, y cuidado, no estoy diciendo que yo fuera mejor que nadie, estoy diciendo que me lo curraba muchísimo más, es decir, yo le ponía más empeño, más esfuerzo, más por el nivel de exigencia, ¿vale? Pero todo eso que a priori puede considerarse algo positivo, yo decidí bloquearlo porque consideraba que era algo negativo, porque no me permitía sobrevivir. ¿Y qué hice yo? Pues dejé de destacar e intenté coger un perfil bajo, ¿no? ¿Para qué? Para no llamar la atención, porque era negativo, por mi propia supervivencia. Decidí hacerlo. Todo esto, pues todos tenemos partes de nosotros que hemos bloqueado, ¿no? Igual me gusta algo, no sé, X, y yo lo he mencionado en un momento dado, especialmente cuando somos pequeños, que es cuando se forja nuestra personalidad, y alguien ha dicho, anda, cállate, ¿no? Cállate, ¿qué tontería dices, ¿no? Tu madre, tu padre, tu amigo, quien sea. Y tú has bloqueado eso, y es posible que ha habido un patrón que tú has repetido en tu vida y cada vez que has intentado mostrar esa parte, ha venido alguien a criticarte, ¿no? A decir, o a reírse o a lo que sea. Entonces, hablamos de todo eso. Hablamos de todo eso. Yo hoy, por ejemplo, pues todo eso que os hablo, ¿no? Ese nivel de exigencia, lo aplico aquí, pero no es sencillo. No es sencillo porque existe ese patrón de cuando eres un niño. Entonces, se trata de darle una salida, ¿no? Se trata de darle una salida útil, práctica a esa energía, ¿no? De no soy así porque me trae problemas, a cojo esto y lo utilizo de una forma que yo consigo un beneficio. Y al final, pues mira, yo me dedico a esto y utilizo todo eso que cuando era un crío me traía problemas.
cuidado, me sigue dando miedo. Yo sigo teniendo esos traumas de cuando era un crío. Entonces, no son cosas sencillas, pero ahora con Plutón en Acuario, todo eso es como que va a tener un impulso extra. Vamos a tener la capacidad, la posibilidad durante todo este tiempo de utilizar la creatividad de nuestro Urano. Es decir, utilizar toda la capacidad de nuestra supraconsciencia para poner todo eso que quizás estaba bloqueado, dar una salida creativa. Y eso es lo que en última instancia, detrás de todos esos miedos, detrás de todos esos juicios y de todos esos bloqueos, es donde se encuentran nuestros dones. Es donde se encuentra esa parte única. Pero claro, yo antes de poder estar aquí delante de vosotros y explicaros todo esto, me tuve que poner delante de una cámara. Y tuve que volver a ser yo delante de una cámara, con todo lo que a mí me costaba de eso, por todo lo que me pasó cuando era un crío. Entonces, yo os hablo de mi caso para que cada uno pueda ver en su parte, ¿no? Es decir, yo estoy convencido, todos tenemos una parte que hemos reprimido, todos tenemos una parte que no dejamos salir, una parte de la que nos podemos avergonzar, una parte a la que le tenemos miedo, una parte que posiblemente porque el resto del mundo diga, no, esto no está bien, o esto tal, estamos bloqueando. Y esa parte, con Plutón en Acuario, es la que va a coger mucha fuerza y va a querer salir. Es la que va a salir inevitablemente. Por tanto, ¿falta tiempo? Sí. Será un proceso paulatino. Energía de aire, cuidado, no tan lento como con Capricornio, que es tierra. Pero vamos a tener tiempo de ir adaptándonos. Aunque bueno, ya os digo que con el aire las cosas no van de la misma manera. Entonces, cuando un planeta haga conjunción con Plutón, en este caso el día 20 inicia ya este periodo, el Sol dando la manita a Plutón desde Capricornio hacia Acuario, y posteriormente a ello entrarán los planetas personales, por primera vez en 250 años. Las fechas son: Mercurio hará conjunción con Plutón el 5 de febrero, Marte lo hará el 14 de febrero y Venus lo hará el 17. Cuidado, porque van a seguir haciendo conjunciones cada año, cada tiempo, porque cada uno tiene su órbita distinta, pero las primeras van a ser las más importantes. Pero estos son tránsitos de los que hablaremos más adelante, porque ahora es quizás demasiado pronto para hablar. De momento, centrémonos. Hablamos de que lo más duro, para mí, bajo mi perspectiva, ya lo estamos dejando atrás. Hablamos de los cambios lentos de la base, de los cimientos de nuestra estructura. Desde 2008 hemos vivido, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, grandes cambios en nuestra propia estructura. Grandes cambios de forma lenta y pesada. Y con la entrada de Plutón en Acuario iniciamos un nuevo camino como humanidad. Un nuevo camino que no sucedía desde hacía 250 años. Y ahora me gustaría que en este instante en el que nos encontramos, de fin de una era e inicio de la siguiente, os imaginéis como en unos años en adelante miraremos hacia atrás y recordaremos estos instantes como los instantes donde todo empezó a cambiar. Y aunque todavía es pronto para saber exactamente los detalles de todos esos cambios que se avecinan, ya os digo, hablaremos más adelante de Plutón en Acuario, no os preocupéis, pero me gustaría invitar a todos los que me estáis viendo en este instante a pararnos por un momento y observar el momento presente en el que nos encontramos. Todos esos problemas, dudas, todos esos miedos que podamos tener, esas cosas que nos preocupan, cada reto que hemos atravesado y los que quizás estamos atravesando en estos instantes. Primero, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por la valentía de haber atravesado todos estos procesos que no han sido sencillos, pero después me gustaría que, aunque todo pueda ponerse muy loco en los próximos años, me gustaría que encarásemos este nuevo inicio con la misma valentía con la que iniciamos Plutón en Capricornio. Pero esta vez siendo conscientes de que iniciamos una era en la que los cielos van a apoyarnos a que nos liberemos de todos los límites, de todas las cadenas que nos impiden liberar nuestra parte más genuina, descubrir eso tan bonito, tan único que cada uno llevamos dentro y poder compartirlo con el resto de seres de este planeta. ¿Estáis preparados? Y con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordaros que tenéis el link en la descripción por si queréis una consulta de carta astral conmigo. Recordaros que si os ha gustado podéis dejar like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en la caja de comentarios y os leeré con mucho gusto. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.